A finales del siglo I a.C., Roma ya no era la república orgullosa que había derrotado a Cartago ni la ciudad de campesinos soldados que veneraban los antiguos valores del deber y la austeridad. Era, en cambio, un gigante exhausto. Un imperio en expansión gobernado por instituciones pensadas para una ciudad-estado. Bajo la superficie de los desfiles triunfales y las estatuas de mármol, la República Romana se resquebrajaba lentamente. Durante décadas, las guerras civiles habían dejado cicatrices profundas. Romanos luchaban contra romanos en nombre de facciones, no de la patria. Las legiones, que alguna vez juraron lealtad al Senado y al pueblo, comenzaron a obedecer a hombres concretos, generales carismáticos que prometían botín, tierras y protección. La espada, más que la ley, empezaba a decidir el destino político de Roma. La riqueza, obtenida de conquistas lejanas, ya no fluía hacia todos. Se concentraba en manos de una élite cada vez más reducida, senadores, grandes terratenientes y financieros que compraban influencia como si fuera una mercancía más. Mientras tanto, pequeños campesinos eran expulsados de sus tierras, absorbidos por latifundios trabajados por esclavos y terminaban abarrotando la ciudad de Roma, dependientes del pan gratuito y de promesas vacías. La política, lejos de ser un espacio de debate cívico, se había convertido en un campo de batalla. La corrupción electoral era abierta y descarada. Los votos se compraban, las asambleas se intimidaban y la violencia callejera se volvió una herramienta legítima para silenciar al adversario. El Senado, teóricamente el corazón de la República, parecía cada vez más incapaz de gobernar una realidad que había superado sus propias reglas. Fue en este mundo turbulento donde emergió una figura destinada a marcar un antes y un después, Cayo Julio César. No apareció como un salvador inesperado, sino como el producto lógico de su tiempo. Militar excepcional, capaz de inspirar lealtad absoluta en sus soldados, político ambicioso, consciente de las debilidades del sistema, y orador brillante, experto en conectar con las masas. César entendió algo fundamental: la república ya estaba rota antes de que él tomara el poder. Sin embargo, comprender el contexto no es absolver al protagonista. Porque si bien Roma estaba fracturada, las decisiones de Julio César no buscaron reparar el edificio republicano, sino reconstruirlo a su propia imagen. Cada victoria militar, cada alianza política, cada desafío al Senado aceleró un proceso que llevaba décadas gestándose, pero que con él alcanzó un punto de no retorno. La historia de Julio César no es solo la historia de un hombre ambicioso. Es la historia de una república incapaz de adaptarse, de una élite aferrada al pasado y de una sociedad dispuesta a sacrificar la libertad a cambio de orden. En esa tensión, entre crisis y oportunidad, entre tradición y poder personal, comenzó el camino que llevaría al fin de la República Romana y al nacimiento de un nuevo sistema político que cambiaría para siempre el curso de la historia occidental. Y todo empezó aquí, en una Roma que aún se llamaba República, pero que ya no sabía cómo sobrevivir como tal. Formación y ascenso político. Origen y primeras alianzas. Julio César no nació en la cúspide del poder, aunque su nombre evocaba una grandeza casi legendaria. Pertenecía a la gens Julia, una de las familias patricias más antiguas de Roma, que afirmaba descender nada menos que de Eneas, el héroe troyano, y de Venus, la diosa del amor. Este linaje otorgaba prestigio simbólico, pero en la Roma tardorrepublicana la gloria del pasado ya no garantizaba influencia real. La fortuna de los Julios era modesta en comparación con las grandes casas senatoriales que dominaban la política. Desde muy joven, César comprendió esta realidad. No podía imponerse solo por tradición, necesitaba construir poder. Y lo hizo tomando una decisión clave: alinearse con la facción de los populares, el bloque político que buscaba apoyo directo del pueblo y de las asambleas, en oposición a los optimates. La aristocracia senatorial conservadora que defendía el control exclusivo del Estado desde el Senado. Esta elección no fue casual ni ideológica en un sentido moderno. Fue estratégica. Los populares ofrecían un camino alternativo al poder,
basado en el carisma, las reformas sociales y la conexión con las masas urbanas y los veteranos de guerra. César supo leer el momento histórico. Roma estaba cansada de una élite que hablaba de tradición mientras protegía sus privilegios. Su matrimonio con Cornelia, hija de un aliado de Cayo Mario, enemigo histórico de la facción aristocrática, selló esta orientación política y casi le cuesta la vida durante las purgas de Sila, el dictador conservador. César se negó a repudiarla, incluso bajo amenaza, una decisión que revelaba ya un rasgo central de su carácter, la disposición a arriesgarlo todo por una apuesta política a largo plazo. A partir de entonces, su carrera avanzó paso a paso por el cursus honorum, el camino tradicional de los cargos públicos, pero siempre empujando los límites. Ganó popularidad organizando juegos espectaculares, endeudándose enormemente para comprar el favor del pueblo. No era imprudencia, era inversión. Cada gesto, cada discurso y cada desafío a la aristocracia reforzaban su imagen como el hombre del pueblo frente a un sistema cerrado y decadente. El primer triunvirato. El verdadero punto de inflexión llegó en el año 60 a.C., cuando César comprendió que el sistema republicano ya no podía conquistarse en solitario. Para alcanzar el poder supremo, necesitaba aliados tan ambiciosos y frustrados como él. Así nació el primer triunvirato, una alianza política informal y extraoficial entre tres de los hombres más poderosos de Roma, Julio César, Cneo Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso. Pompeyo era el general más famoso de su tiempo, vencedor en Oriente, idolatrado por sus tropas, pero bloqueado por el Senado, que se negaba a ratificar sus reformas y a conceder tierras a sus veteranos. Craso, por su parte, era el hombre más rico de Roma, un magnate cuya influencia económica no siempre se traducía en poder político. César fue el nexo entre ambos, el político astuto que prometía convertir sus frustraciones en victorias. El acuerdo no fue escrito ni aprobado por ninguna institución. Fue un pacto personal, basado en intereses mutuos y lealtades privadas. Cada uno aportaba algo esencial: Pompeyo, prestigio militar; Craso, dinero ilimitado; César, habilidad política y acceso a las masas. Juntos, podían doblegar al Senado sin destruirlo abiertamente, al menos por el momento. Gracias a esta alianza, César alcanzó el consulado en el año 59 a.C. Desde esa posición, impulsó leyes que beneficiaban a sus aliados y desafiaban abiertamente a la aristocracia senatorial, utilizando la presión popular y, cuando fue necesario, la intimidación. El Senado protestaba, pero era incapaz de frenar la maquinaria que se había puesto en marcha. Como recompensa final, César obtuvo el gobierno de la Galia, una provincia extensa y conflictiva. Oficialmente, era un destino administrativo. En la práctica, era la oportunidad perfecta para algo mucho más grande: construir un ejército leal a su persona, acumular gloria militar y adquirir el poder real que Roma respetaba por encima de todos los demás. El primer triunvirato marcó una ruptura decisiva con la tradición republicana. El poder dejó de residir en el debate institucional y pasó a concentrarse en acuerdos privados entre individuos poderosos. La república seguía existiendo en apariencia, pero su espíritu había sido vaciado. Y en el centro de ese nuevo juego político, avanzaba Julio César, no como un rebelde contra el sistema, sino como su más brillante y peligroso producto. La conquista de la Galia, poder militar y prestigio. Campañas militares, 58-50 a.C. Cuando Julio César partió hacia la Galia en el año 58 a.C., pocos en Roma imaginaron que aquel nombramiento provincial cambiaría para siempre el equilibrio de poder de la República. Oficialmente, su misión era pacificar territorios fronterizos y defender los intereses romanos. En la práctica, César vio en la Galia algo muy distinto: una oportunidad histórica para forjar poder real. La Galia no era un territorio unificado. Estaba compuesta por decenas de pueblos, tribus y confederaciones con rivalidades internas profundas. César supo explotar esas divisiones con una mezcla letal de diplomacia, engaño y fuerza bruta.
Un día intervenía como árbitro entre tribus, al siguiente, marchaba con sus legiones contra quienes se resistían a la influencia romana. Durante casi 10 años ininterrumpidos, César condujo campañas militares sistemáticas, calculadas y extraordinariamente ambiciosas. Derrotó a los helvecios en su migración masiva, aplastó a los belgas, a quienes describió como los más feroces de los galos, y llevó a sus legiones hasta límites que ningún general romano había alcanzado antes. El ejército romano cruzó el Rin, demostrando su superioridad frente a los pueblos germánicos, y llegó hasta el Océano Atlántico, integrando territorios que hasta entonces solo existían como rumores en los mapas romanos. Incluso se permitió 2 expediciones a Britania, más simbólicas que estratégicas, pero profundamente efectistas. No se trataba solo de conquistar, se trataba de impresionar. Cada victoria, cada avance, era una señal enviada directamente a Roma. César estaba expandiendo el mundo romano más allá de lo imaginable. Gran parte de lo que sabemos de estas campañas proviene de los propios escritos de César, los Commentarii de Bello Gallico. Presentados como informes objetivos, estos textos eran en realidad una obra maestra de propaganda política. En ellos, César se mostraba como un comandante racional, casi defensivo, que solo recurría a la violencia cuando era estrictamente necesario. Sus enemigos aparecían como traicioneros o bárbaros, y sus decisiones, siempre inevitables. Pero detrás de esa narrativa cuidadosamente construida, se estaba gestando algo mucho más importante que una conquista territorial, la lealtad absoluta de un ejército. César compartía el botín, sufría las penurias junto a sus soldados y los conducía personalmente en batalla. Para las legiones, ya no era solo un magistrado romano, era su líder, su protector y la fuente de su futuro. Consecuencias humanas. La conquista de la Galia tuvo un precio humano devastador. Las propias fuentes antiguas, incluido el mismo César, hablan de cientos de miles de muertos y de un número similar de personas reducidas a la esclavitud. Aunque los historiadores modernos debaten estas cifras y reconocen exageraciones retóricas, no existe duda sobre la magnitud de la catástrofe. Ciudades enteras fueron arrasadas, campos quemados y poblaciones desplazadas. La resistencia gala alcanzó su punto culminante con Vercingetorix, el líder que logró unir a varias tribus contra Roma. Su derrota en Alesia, tras un asedio colosal, simbolizó el fin de la independencia gala y el triunfo definitivo de César. El mensaje fue claro: Roma no negociaba desde la debilidad. Para el mundo romano, estas victorias fueron celebradas como gestas heroicas. Para los pueblos sometidos, significaron el colapso de su forma de vida. La guerra de la Galia no fue solo una expansión imperial, fue una guerra de aniquilación y sometimiento, ejecutada con eficiencia despiadada. Sin embargo, las consecuencias más importantes no se produjeron en los campos de batalla galos, sino en la política romana. Al finalizar las campañas, César ya no era simplemente un cónsul exitoso. Era un general victorioso con legiones veteranas, endurecidas y profundamente leales a su comandante, no al Senado. Ese detalle lo cambiaba todo. La República Romana había tolerado conquistas, triunfos y generales ambiciosos en el pasado. Pero nunca había resuelto un problema fundamental: ¿qué hacer cuando un hombre acumulaba prestigio, riqueza y poder militar independiente? La Galia convirtió a Julio César en un actor político armado, capaz de imponer su voluntad por la fuerza si era necesario. Y cuando César miró hacia Roma al final de la década, comprendió que ya no era posible regresar como un ciudadano más. El camino que había iniciado en la Galia no tenía marcha atrás. La espada estaba desenvainada. El choque con la República era solo cuestión de tiempo. La dictadura y la concentración del poder. Victoria en la Guerra Civil. La Guerra Civil Romana no fue un conflicto más, fue el colapso definitivo del equilibrio republicano. Cuando Julio César cruzó el Rubicón, ya no había marcha atrás. Roma se dividió entre quienes veían en él al defensor del pueblo y quienes lo consideraban un tirano en potencia. Al frente del bando senatorial se encontraba Cneo Pompeyo Magno,
antiguo aliado convertido en enemigo irreconciliable. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en el año 48 a.C., en las llanuras de Farsalia, en Grecia. Pompeyo contaba con un ejército numéricamente superior y el respaldo formal del Senado. César, en cambio, tenía algo distinto: soldados veteranos, endurecidos por una década de campañas en la Galia, absolutamente leales a su comandante. La batalla fue breve, pero decisiva. Contra todo pronóstico, las legiones de César destrozaron al ejército pompeyano. Pompeyo huyó hacia Egipto, donde sería asesinado poco después, traicionado por quienes creían ganarse el favor del vencedor. Cuando César recibió la cabeza de su antiguo rival, no celebró. Según las fuentes, lloró. La guerra había terminado, pero el precio era inmenso: Roma había matado a uno de sus propios pilares. Con la derrota de Pompeyo y la posterior neutralización de los últimos focos de resistencia en África y Hispania, Julio César quedó como el amo indiscutido del mundo romano. No solo había vencido militarmente, había demostrado que el Senado, sin ejércitos propios, era incapaz de imponer su autoridad. El poder real había cambiado de manos. Reformas estructurales. A diferencia de otros vencedores de guerras civiles, César no se limitó a vengarse de sus enemigos. Entendió que la república estaba en ruinas y que, si quería gobernar, debía reconstruir el Estado. Desde Roma, inició una ambiciosa serie de reformas administrativas, sociales y políticas que buscaban estabilizar un sistema al borde del colapso. Una de sus medidas más duraderas fue la reforma del calendario. El antiguo calendario romano, caótico y manipulado políticamente, fue sustituido por el calendario juliano, basado en cálculos astronómicos más precisos. Este cambio no solo ordenaba el tiempo romano, simbolizaba la capacidad de César para imponer orden incluso sobre el ritmo de la vida cotidiana. También amplió el Senado, incorporando miembros de las provincias y de familias que hasta entonces habían estado excluidas del poder. Oficialmente, era una apertura del sistema; en la práctica, diluía la influencia de la vieja aristocracia hostil a su gobierno y llenaba la institución de hombres que le debían su ascenso. En el terreno económico, César abordó el problema crónico de las deudas, una de las principales fuentes de conflicto social. No abolió las obligaciones financieras, pero reorganizó los pagos de forma que alivió la presión sobre los deudores sin provocar el colapso de los acreedores. Fue una solución intermedia, pragmática, que evitó una crisis mayor. Quizá una de las decisiones más revolucionarias fue el otorgamiento de ciudadanía y derechos a comunidades provinciales. Con ello, César reconocía una realidad que el Senado había ignorado durante décadas: Roma ya no era solo una ciudad italiana, sino un imperio multicultural. Integrar a las provincias no era solo un gesto político, era una estrategia para garantizar lealtad y estabilidad a largo plazo. Estas reformas, sin embargo, tenían un hilo conductor común: todas reforzaban la autoridad personal de Julio César. Cada ley, cada nombramiento y cada reorganización pasaban por él. El Estado funcionaba, sí, pero lo hacía a través de un solo hombre. Dictador perpetuo. El punto de no retorno llegó en el año 44 a.C., cuando el Senado otorgó a César el título de dictator perpetuo, dictador vitalicio. En la tradición republicana, la dictadura era un cargo excepcional y temporal, limitado a 6 meses, concebido para enfrentar emergencias extremas. Convertirlo en permanente equivalía a destruir uno de los pilares fundamentales de la república. A partir de ese momento, la acumulación de honores fue constante y cada vez más inquietante. Estatuas de César se alzaron junto a las de los antiguos reyes. Su imagen apareció en monedas en vida, algo inédito. Se le concedieron privilegios casi sagrados y se promovió un culto público a su persona. Incluso se le ofreció una corona en actos oficiales, un gesto que resonaba con ecos de monarquía, el sistema que Roma había jurado no volver a aceptar jamás. Para muchos senadores, estas señales eran inequívocas. No importaba si César se consideraba a sí mismo un reformador o un salvador del Estado.
Lo que veían era a un hombre acumulando poder sin límites, rodeado de símbolos reales, gobernando por encima de las instituciones tradicionales. El miedo sustituyó al debate. Y cuando el miedo se instala en la política romana, la violencia no tarda en aparecer. Así, mientras César creía haber estabilizado Roma y asegurado su legado, una parte del Senado llegaba a una conclusión distinta y fatal: para salvar la República, César debía morir. Y en esa convicción nacería una de las conspiraciones más célebres de la historia. El asesinato, defensa de la República o error político. La conspiración. En los meses previos al asesinato de Julio César, Roma vivía una calma tensa, casi irreal. La guerra civil había terminado, las reformas avanzaban y el orden parecía, al menos en apariencia, restaurado. Pero en los pasillos del Senado se respiraba otra cosa: miedo, resentimiento y humillación. Para un sector de la aristocracia senatorial, César no era un reformador ni un estabilizador del Estado. Era un usurpador. Un hombre que había reducido al Senado a una sombra de lo que había sido, despojándolo de su papel central en la política romana. Cada nuevo honor, cada estatua erigida en su nombre, cada privilegio extraordinario concedido reforzaba la idea de que la República estaba siendo reemplazada por un poder personal disfrazado. En este clima surgió la conspiración. No fue obra de marginales ni de enemigos externos, sino de senadores romanos, muchos de ellos beneficiados previamente por la clemencia de César tras la guerra civil. Entre ellos destacaban Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Bruto, en particular, representaba una figura cargada de simbolismo, descendiente, según la tradición, del fundador de la República que había expulsado a los reyes de Roma siglos atrás. Los conspiradores se convencieron de que su causa era justa. No se veían a sí mismos como asesinos, sino como libertadores. Creían que eliminando a César, el sistema republicano se restauraría casi de forma automática. El error no fue solo táctico, sino profundamente político: confundieron la eliminación de un hombre con la solución de una crisis estructural. 15 de marzo del 44 a.C. El escenario elegido fue el Senado, el corazón simbólico de la República Romana. El día señalado, los idus de marzo, el 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César acudió a la sesión sin escolta significativa. Ignoró advertencias, presagios y rumores. El poder, una vez consolidado, suele generar una peligrosa sensación de invulnerabilidad. Cuando tomó asiento, los conspiradores lo rodearon bajo el pretexto de presentar una petición. Entonces, el ataque comenzó. César fue apuñalado repetidamente, alcanzado por más de 20 heridas. Según la tradición, al reconocer entre los atacantes a Bruto, habría pronunciado palabras que la historia inmortalizaría, aunque su exactitud sea debatida, como símbolo de traición absoluta. El dictador cayó al pie de la estatua de Pompeyo, su antiguo rival, en una ironía brutal que parecía escrita por el destino. La escena fue caótica. Sangre en el suelo del Senado. Senadores huyendo aterrorizados. Los conspiradores levantando los puñales ensangrentados y proclamando la libertad restaurada. En ese instante, creyeron haber salvado la República. No entendieron que acababan de desatar algo mucho más grande. Consecuencias. El asesinato de Julio César no produjo el efecto que sus autores habían imaginado. Lejos de restaurar el orden republicano, sumió a Roma en un vacío de poder. No existía un plan claro para el día después. No había reformas listas, ni liderazgo unificado, ni consenso político. Solo un cadáver ilustre y una ciudad paralizada por el miedo. El pueblo romano, que había visto en César a un protector y benefactor, no celebró su muerte. Su funeral, marcado por el célebre discurso de Marco Antonio, transformó el dolor en furia. La multitud se volvió contra los asesinos, obligándolos a huir de Roma. Lo que siguió fue una nueva serie de guerras civiles, aún más destructivas que las anteriores.
Roma volvió a enfrentarse consigo misma, esta vez sin la figura de César como eje de poder. En medio del caos emergió un joven aparentemente inofensivo, Cayo Octavio, el heredero adoptivo de César. Octavio, más tarde conocido como Augusto, aprendió de los errores de su tío. No abolió formalmente la república. La conservó en apariencia, mientras concentraba el poder real en sus manos con mayor sutileza y eficacia. En el año 27 a.C., se convirtió en el primer emperador de Roma. Así, la paradoja final se impuso con toda su fuerza. Al asesinar a César para salvar la república, los conspiradores sellaron definitivamente su destino. La república no murió con Julio César. Murió porque ya no podía sobrevivir en el mundo que había creado. La daga que cayó sobre César no devolvió la libertad. Abrió el camino al imperio. En conclusión, Julio César no fue el origen de la crisis de la República Romana. Cuando apareció en escena, el sistema ya estaba herido de muerte. Décadas de guerras civiles, desigualdad extrema, corrupción política y militarización del poder habían erosionado las bases institucionales que durante siglos habían sostenido a Roma. La república seguía existiendo en las leyes, en los cargos y en los rituales, pero su espíritu había comenzado a vaciarse mucho antes de que César cruzara el Rubicón. Sin embargo, reconocer este contexto no exime a César de responsabilidad histórica. Porque si bien no creó la crisis, fue el hombre que la llevó hasta su punto de no retorno. Su decisión de marchar sobre Roma con un ejército, rompiendo un tabú sagrado, destruyó el último freno efectivo contra el uso de la fuerza como herramienta política. A partir de ese momento, la ley dejó de ser superior a la espada. La acumulación progresiva de poder en sus manos, militar, político, simbólico, alteró de manera irreversible el equilibrio institucional que había definido a la República durante siglos. El Senado ya no gobernaba, ratificaba. Las magistraturas ya no limitaban, obedecían. La figura del ciudadano romano, igual ante la ley, fue sustituida por la del hombre providencial, indispensable para el orden del Estado. Y, sin embargo, César no se proclamó rey. No fundó formalmente una monarquía ni adoptó el título de emperador. Mantuvo, al menos en apariencia, las formas republicanas. Pero aquí reside la paradoja central de su legado: no abolió la república, la vació de contenido. Destruyó los mecanismos que impedían la concentración del poder absoluto, dejando solo una estructura frágil, incapaz de sostenerse por sí misma. Su asesinato, lejos de corregir ese proceso, lo expuso con brutal claridad. La república no volvió porque ya no podía volver. El sistema había dejado de ser funcional en un imperio que se extendía por 3 continentes. La muerte de César no reactivó las antiguas virtudes republicanas, desató nuevas guerras civiles que demostraron que el poder ya no residía en las instituciones, sino en quien pudiera controlarlo por la fuerza. De ese caos surgiría Augusto, un gobernante más prudente, más paciente y, sobre todo, más consciente de las lecciones del pasado. Donde César había concentrado el poder abiertamente, Augusto lo hizo con sutileza. Donde César desafió a la república, Augusto fingió restaurarla. El resultado fue el mismo, pero más duradero: el Imperio Romano. Así, Julio César ocupa un lugar único en la historia. No fue emperador, pero hizo inevitable el imperio. No proclamó la monarquía, pero destruyó las barreras que la impedían. No mató a la república con una sola decisión, pero selló su destino con cada paso que dio hacia el poder absoluto. En ese sentido histórico, documentado y verificable, puede afirmarse que Julio César no fue simplemente un hombre de su tiempo, ni solo una víctima de la ambición ajena. Fue el punto de inflexión. El hombre que no creó la caída de la República Romana, pero sí la hizo irreversible.